Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Les invito a que se suscriban para poder recibir toda la información que se está subiendo a lo largo de la semana y que puede serles de interés. Si el video les gusta, le dan like y si pueden incluso compartirlo a quienes crean que esta información le puede ser útil, se los voy a agradecer mucho. El día de hoy quiero desarrollar un tema que es muy relevante para el país, pues nos habla de las condiciones en las cuales las personas trabajan. Es decir, nos pone frente a una realidad en la cual el trabajo tiene características de alta precariedad y esa altísima precariedad lleva a que la mayoría de las personas esté obteniendo muy bajos salarios, pero al mismo tiempo muy bajos niveles de prestaciones sociales. Ahora bien, el INEGI en la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares establece en su módulo de condiciones socioeconómicas un conjunto de variables que le permiten al Coneval medir la pobreza. Sin embargo, también el propio INEGI, a través de la encuesta nacional de ocupación y empleo, la nueva edición que tiene, ha establecido, y lo ha hecho a lo largo de la serie, desde que se está levantando esta encuesta hace ya varias décadas de hecho, en esta encuesta INEGI estratifica a los niveles de ingresos que las personas tienen de acuerdo con su posición en el trabajo o su ocupación. De tal forma que lo interesante, me parece, es ver cómo en México la gran mayoría de la población trabajadora se ubica en los estratos bajo o medio bajo de ingresos. Esto pone en tensión aquella pretensión que se tenía desde hace muchos años de algunos autores que hablaban de que México era ya un país de clases medias y en realidad no lo es. Que la gente esté ubicada en la tabla media, digamos, de ingresos, no quiere decir que por definición sea clase media, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde los ingresos son muy, pero muy bajos. Serían clase media si tuvieran acceso a ciertos niveles de otro tipo de prestaciones y otras condiciones socioeconómicas. Max Weber, por ejemplo, cuando pensaba en la idea de la clase media, pensaba sí en el trabajo, sí en el ingreso, pero también pensaba en condiciones de prestigio social, tal como el nivel socioeducativo, tal como el acceso a ciertos bienes y satisfactores en las viviendas o en los hogares. De esta forma, lo que vemos, hay que insistir, es que tenemos en el país una muy baja, pero muy baja concentración de dinero en los estratos más bajos. Es decir, tenemos sobre todo a personas ganando salarios muy, pero muy bajos, salarios que están deprimidos y que no le permiten a la gente tener acceso a lo que establece nuestra Constitución, un salario digno y decoroso. Desde esa perspectiva, es interesante observar, por ejemplo, con esta gráfica, cómo se distribuye la población en función de los 4 niveles socioeconómicos o estratos socioeconómicos de los cuales habla el INEGI, insisto, a través de su encuesta nacional de ocupación y empleo. Fíjense cómo de los 56.6 millones de personas ocupadas en el último trimestre del 2021, hay, de acuerdo con el propio INEGI, 2.1 millones de personas que no estaban ocupadas, de tal forma que la población económicamente activa asciende casi a 58.7 millones de personas. Pues bien, de los 56.6 millones que sí estaban ocupadas, y recordemos que la definición de ocupación del INEGI no necesariamente implica que la gente tenga empleo, implica una de dos, o que tiene empleo o que activamente está buscando empleo durante más de 4 horas diarias a la semana. Entonces, lo que tenemos es que de toda la población ocupada, tenemos a 10.1 millones que se ubican en el estrato bajo de la clasificación socioeconómica que tiene el INEGI. 29 millones, es decir, el grueso de toda la clase trabajadora, se ubica en el umbral o en el estrato medio bajo. Hay solamente 12 millones que se ubican en el estrato medio alto, es decir, menos de la mitad de los que están en el medio bajo,
y solamente habría 5.4 millones de personas ocupadas en el estrato socioeconómico más alto. Ahora bien, ¿a qué se refiere el INEGI cuando clasifica en estratos a las personas? Bueno, utiliza 35 indicadores que son estos que están en pantalla y además del ingreso, considera todas estas variables para decirnos que una persona que tiene cierto nivel de ingreso, además tendría que medirse el conjunto de las variables que están acá, que insisto son 35, y que ubican a las personas en estratos más altos o más bajos, de tal forma que si una persona, por ejemplo, tiene ingresos de salario mínimo o incluso abajo de salario mínimo, pero tiene una muy buena cobertura de estos indicadores que están aquí, puede estar en un ingreso medio bajo, medio alto o incluso alto, dependiendo de el conjunto, insisto, de satisfactores y de servicios a los cuales accede en esta lista. Ahora bien, es muy difícil, desde luego, que alguien con muy bajos salarios tenga una muy buena cobertura de todo esto, pero puede llegar a darse el caso. Ahora bien, si observamos a los porcentajes, ¿cuál es el peso relativo que tiene cada uno de los estratos en esta clasificación que hace el INEGI? Lo que vemos es que prácticamente el 18% de todas las personas que trabajan se ubican en el estrato bajo, que corresponden a los 10 millones que veíamos arriba. 51.2% de las personas que trabajan están en el estrato medio bajo, los 29 y algo millones que veíamos en la gráfica antepasada. 21.2% se ubican en el estrato medio alto, es decir, apenas 1 de cada 5, y solamente poquito menos del 10% se ubican en el estrato alto de ingresos. ¿Qué sería lo deseable? Que esta gráfica de medio alto estuviese al menos del tamaño de esta de medio bajo y que esta evidentemente estuviera mucho más reducida y que en lugar de 17.8 tuviésemos 10 y mucho más ingreso de este lado. Evidentemente esto no está ocurriendo así, no se están generando las políticas públicas necesarias para que esto ocurra y lo esperable, al menos por los datos de que disponemos y las tendencias de crecimiento que hay para el país, ya pronosticadas para este año, por ejemplo, de 1.7% del PIB anual, no va a cambiar en el corto plazo esta composición. Ya lo estaremos viendo en futuros videos. Ahora bien, yo les decía que hay personas que pueden tener bajos ingresos, pero ubicarse en estratos medios altos, medios bajos o incluso muy esporádica y raramente en el estrato alto. De esta forma, lo que vemos en esta gráfica es justamente esto de lo que estoy hablando. Por ejemplo, del total de personas que obtienen un salario mínimo o hasta un salario mínimo, es decir, de 0 pesos hasta los 170 y tantos pesos que vale el salario mínimo en el país, fíjense cómo en el total nacional tenemos que el 37% de quienes están en este rango de ingreso obtienen, o mejor dicho, se ubican en el estrato socioeconómico bajo. El 24.9%, es decir, hablando ya prácticamente de la quinta, o mejor dicho, la cuarta parte, se ubican en el estrato socioeconómico medio bajo. 17% se ubicarían en un estrato socioeconómico medio alto y el 10%, que ya habíamos visto, se ubicaría en el estrato alto. Pero fíjense cómo cuando vemos que hay de 1 a 2 salarios mínimos, cambian radicalmente las composiciones. A nivel nacional, estaríamos hablando que el 35% están en este nivel salarial del total de las personas trabajadoras, pero fíjense cómo del estrato bajo disminuye de 37.2 a 29.2 simplemente por pasar de 0 a un salario a ubicarse en el rango de 1 a 2 salarios mínimos al día. Vean cómo el impacto en el estrato medio bajo también es muy fuerte y cómo crece de 24.9 a casi 4 de cada 10, 39.7. Lo mismo va a ocurrir con el estrato socioeconómico medio alto, donde las personas, prácticamente casi 1 de cada 3, estarían ubicadas aquí y tenemos un crecimiento muy importante de las personas que están en el estrato socioeconómico alto al tener el 23.7% de quienes tienen estos salarios en ese rango. Ahora bien,
De quienes ganan de 2 a 3 salarios mínimos, ¿cómo se distribuyen? Bueno, en este caso, solamente hay 6.8% que estarían ubicados en el estrato socioeconómico bajo, 13.6% estaría en el medio, y así vemos cómo cada uno de los estratos o rangos de ingresos tiene una composición muy distinta en los estratos socioeconómicos que mide el INEGI. De tal forma que lo que estamos observando es cómo tenemos una enorme desigualdad en el país. No solamente tenemos ingresos precarios, sino que sobre todo tenemos enormes desigualdades, puesto que si vemos cómo se distribuyen porcentualmente, de acuerdo con los ingresos que se están obteniendo, lo que vemos evidentemente es una distribución tremendamente desigual que nos habla de cómo la sociedad está partida. Vean cómo de todas las personas que están en el estrato socioeconómico medio bajo, que es lo que nos dice esta gráfica, hay que ser insistentes, 40% del total de las personas que están en ese estrato en el país reciben de 1 a 2 salarios mínimos. Es una distribución muy, pero muy fuerte la que tenemos. Y vean, por ejemplo, si se trazara una línea de aquí del 45 a este lado, vean cómo es prácticamente una línea descendente en vertical y que lo que nos está hablando, perdón, en perpendicular, y de lo que nos está hablando es de esta enorme, enorme desigualdad que tenemos en el país. De esta forma, lo que tenemos es obviamente una configuración laboral, una configuración económica de enorme desigualdad, y estos datos permiten robustecer, fortalecer los análisis que tenemos respecto de cómo se está comportando la pobreza, de cómo se está comportando la desigualdad. Estos datos, como vieron allí en la fuente, están cortados al cuarto trimestre del año pasado, es decir, al cierre del mes de diciembre. Estamos a unos cuantos días de que el INEGI dé a conocer los datos del primer trimestre de este año y ya veremos en una próxima cápsula cómo se comportó. Mi pronóstico es que no va a variar mucho, que la composición seguirá siendo relativamente similar y que evidentemente a lo que nos estamos enfrentando es a una condición de tremenda fractura, de tremendas brechas entre las y los mexicanos que evitan desde luego que haya cohesión social. No está funcionando la economía, no están funcionando las políticas de generación de empleo, no están funcionando las políticas de transferencias que ha diseñado el gobierno en su política social, y evidentemente esto lleva a que las personas estén padeciendo enormes condiciones de carencia. Esa es la realidad que tenemos en el país y desde luego la responsabilidad de todas y todos es exigir mejores condiciones de vida para que tengamos acceso a un salario digno, a una vivienda digna y decorosa y al conjunto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que nos reconoce la Constitución. Les agradezco mucho haber estado nuevamente en esta cápsula. No olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes.